abril de 2019. Muy buenos días, qué gusto acompañarlos. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son hoy nuestros invitados. María Paula Romo, ministra del Interior. El caso Assange y la denuncia de otros hackers viviendo en Ecuador con intenciones de desestabilización, según anunció el gobierno. ¿Qué viene ahora? ¿Qué pruebas se tiene de todo lo hasta ahora dicho? Además, nos acompañará Marcela Aguiñaga, asambleísta de la bancada correísta, miembro de la comisión multipartidista que analizó el caso de la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Los señalamientos de desestabilización en el caso Assange y el archivo de la investigación sobre el audio filtrado. También estará Raúl Tello, asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza, miembro de la Comisión Legislativa de Fiscalización. Juicio político a miembros del Consejo Nacional Electoral por las denuncias de irregularidades en varias provincias en las elecciones seccionales del pasado 24 de marzo. En concreto, ¿qué es lo que se observa? Lo revisaremos. Con 82 votos, la Asamblea Nacional aprobó una resolución que respalda la decisión del gobierno de quitar el asilo diplomático a Julian Assange. Sin embargo, emplazaron a que se investigue a la ex canciller María Fernanda Espinosa. Algunos legisladores pidieron a la presidenta del Legislativo, Elizabeth Cabezas, que agilite el juicio político pendiente. En la Asamblea Nacional, varios legisladores aplaudieron el retiro del asilo a Julian Assange y rechazaron que el gobierno ecuatoriano lo haya mantenido por tanto tiempo. Creen saber por qué el expresidente Rafael Correa se lo concedió. Para tapar todas las travesuras de la década ganada del señor Correa. No se filtró nada del señor Correa, un santo, pero aquí en el país todos conocemos el gran feriado. Pretendiendo simplemente esconder las verdades de lo que el señor Assange sabía de ustedes. El correísmo rechazó el retiro del asilo y la revocatoria de la ciudadanía ecuatoriana. Creemos que esto es un error histórico. Se está violando expresamente el principio de no devolución del asilado. Varios legisladores pidieron a la presidenta Elizabeth Cabezas que no demore más el juicio político en contra de María Fernanda Espinosa, actual presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas y quien era canciller cuando se concedió la naturalización a Julian Assange. Creo que el tiempo nos ha dado la razón. Este proceso de control político y juicio político debe proseguir hasta las últimas consecuencias. La asambleísta Cristina Reyes solicitó que se pase de lo político a lo penal y a todos los involucrados. Estas investigaciones deben llegar hasta los cómplices y colaboradores y encubridores, que bien podrían ser los ex cancilleres Ricardo Patiño, Guillaume Long y María Fernanda Espinosa. Terminado el debate, con 82 votos a favor de 116 legisladores presentes, la Asamblea aprobó una resolución respaldando la decisión del presidente Lenín Moreno y conminando a la Fiscalía General para que investigue los posibles delitos derivados de la concesión del asilo a Julian Assange. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Lenin, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan a esta hora. El gobierno ecuatoriano resolvió dar por terminado el asilo diplomático al hacker australiano Julian Assange, que se había concedido en el 2012. ¿Qué es lo que llevó al gobierno a tomar esta decisión? Se ha dicho que porque cometió un sinnúmero de violaciones al protocolo de convivencia, porque interfería en la política de otros países. Pero todo eso ocurrió hace algún tiempo y en todas las ocasiones o se lo soportaron o le hicieron llamados de atención que a Assange evidentemente poco le importaban. Entonces, ¿existe un hecho en particular que lleva al régimen a retirar ese asilo o simplemente terminó por agotarlos su conducta? Se lo preguntamos a María Paula Romo, ministra del Interior, quien nos acompaña desde la capital de la República. Ministra, buenos días. Buenos días, Lenin. Muchas gracias. Usted lo ha dicho bien y ha resumido los motivos que ha presentado el gobierno del Ecuador para tomar una decisión que es su facultad, retirar el asilo del señor Assange. Así como tiene la facultad para otorgarlo, lo ha retirado. Es una suma de acontecimientos, es una suma que además se ha acumulado en el tiempo y algunas de estas alertas se agravaron en los últimos meses. Por ejemplo, la sospecha de su vinculación permanente con las publicaciones de la organización aliada Wikileaks,
una filtración a inicios del año, una filtración de documentos del Vaticano, y luego vínculos de Wikileaks ya instalado en el Ecuador. Creo que este es un dato importante, yo lo he ofrecido el día de ayer en la rueda de prensa. Hoy estoy autorizada a dar algo más de información porque teníamos investigaciones en marcha. Y lo que nosotros tenemos es también la evidencia de una persona cercana que colaboraba con Wikileaks y con Assange, que visitó la Embajada del Ecuador en Londres al menos en 12 ocasiones distintas a lo largo de estos últimos años. De la parte de la que tenemos registro, visitó 12 veces a Assange en Londres, está viviendo en el Ecuador, y también hemos visto sus últimos desplazamientos en coincidencia con Ricardo Patiño, ex canciller, precisamente a cargo cuando se le otorgó el asilo. Su último desplazamiento fue hacia Venezuela hace más o menos un mes y medio. Estamos hablando de Olavini, quien fue detenido el día de ayer cuando trataba de salir de la capital de la República con destino hacia Japón, y en cuyo poder se encontraron más de 30 dispositivos electrónicos de almacenamiento, 30 USBs. ¿Estamos hablando de él? Exactamente, estamos hablando del ciudadano Olavini, está detenido con fines de investigación. Esta es una detención de unas pocas horas, ordenada por supuesto por jueces, solicitada por la Fiscalía. El día de ayer no podíamos entregar más información porque estaba en marcha la solicitud para esta investigación. En este momento se encuentra detenido y esperamos que la justicia haga su trabajo. Si se ha cometido algún delito, que la justicia lo determine, que lo examine, pero no podemos permitir que el Ecuador se convierta en un centro de piratería y de espionaje. Hay que dar por terminado ese periodo, hay que dar por terminada esa práctica. Llegamos a normalizar a tal punto el espionaje político, la intromisión en la vida de las personas, que como usted recordará, Lenin, en el gobierno pasado, canales públicos se daban el lujo de transmitir chats, de conversaciones privadas de personas, y se daban el lujo de transmitirlas por televisión. El medio público escrito se dio el lujo de publicar correos electrónicos privados de opositores. Esto no solamente puede considerarse un hecho aislado, sino una práctica de espionaje que en el Ecuador tiene que regularse, tiene que normarse y tiene que sancionarse. No podemos llegar a ver como normal esto, y creo que esto también abona en la larga lista de incumplimientos del señor Assange y sus vinculados y sus aliados. Usted habló ayer además de dos ciudadanos rusos que también viven en el Ecuador y que se dedican a actividades relacionadas con delitos informáticos. ¿Los tienen ubicados? ¿Se los va a detener también para investigaciones? ¿Podría darnos más detalles sobre ello? Están ubicados, están identificados. Tenemos información suficiente también de su vinculación con algunos otros actos de espionaje, de intromisión en la vida privada de las personas, y tan pronto como las investigaciones avancen y no corramos el riesgo de perjudicar la investigación, yo daré esta información. La mañana de ayer yo no pude hablar de todos los nombres, hablé de 3 ciudadanos. Hoy ya puedo añadir uno de estos nombres porque ha sido detenido, la investigación está siguiendo su curso, pero el tiempo poco a poco nos va a permitir y nos va a dar la razón. Nosotros no somos los especialistas en las noticias falsas ni en vender humo. Nosotros, aunque a veces tome tiempo y aunque a veces tengamos que pedir paciencia a quienes exigen resultados, por supuesto con razón, pero vamos a tener el cuidado de solamente hacer acusaciones cuando tengamos fundamento, de dar este tipo de indicaciones, de anuncios, cuando tenemos elementos suficientes para lo que estamos presumiendo. Esto es lo que ha sucedido con la salida de Assange de la embajada, esto es lo que ha sucedido con la detención de algunas personas en actividades de espionaje en el Ecuador, y esperamos que también suceda con otras. Por cierto, Lenin, no solamente personas vinculadas a Wikileaks y Assange se han dedicado a estas actividades en el Ecuador. Hay otras personas que no tienen necesariamente una relación con esta organización, que también durante mucho tiempo y hoy mismo están dedicados a este tipo de actividades. Hemos desarrollado investigaciones, estamos detrás de este tema y no podemos permitir que en el Ecuador esto sean actividades normales. Cuando dice usted otras personas, ¿se refiere a ecuatorianos, quizás a políticos?
A ecuatorianos no me refiero a políticos o candidatos, pero me refiero a ecuatorianos que se dedican a dar, entre comillas, permítame mostrarlo como algo totalmente ajeno a lo normal, a dar este tipo de servicios de espionaje, de grabación, de manipulación de la verdad. ¿Eso es lo que le hicieron a usted? Esto es muy grave. A mí no todavía, pero en el diálogo con Elizabeth Cabezas, de que se ha hecho en algunos casos. Lamentablemente, esto es lo que le hicieron a la Asamblea Nacional. No me lo hicieron a mí, no se lo hicieron a la presidenta de la Asamblea, se lo hicieron a los equipos de transmisión de sonido de la Asamblea Nacional. Tener la audacia de instalar los equipos y de manipular información de equipos supuestamente cerrados de la Asamblea Nacional, lo que nos muestra es que cualquier persona es vulnerable y puede estar sujeta a este tipo de intromisión, que es un delito, no hay que olvidarlo. Si son capaces de hacerlo en el sistema informático, en el sistema de transmisión de sonido de la Asamblea Nacional, si son capaces de hacerlo con los teléfonos personales del presidente de la República, si son capaces de hacerlo con los correos electrónicos, porque hay muchas cosas que probablemente no hemos visto con amplitud, pero durante esta campaña, en los correos electrónicos, en los mensajes, en los chats, en las conversaciones de otras personas, no podemos permitir este tipo de degradación de la política y del debate público. ¿Descarta usted entonces, ministra, que la salida de Assange de la Embajada de Ecuador en Londres haya sido el resultado de los diálogos entre el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el presidente Moreno, diálogos que transcurrieron en junio del año pasado? Absolutamente. Y permítame comentarle algo a propósito de este tema. Desde el minuto en que el presidente Moreno asume el poder y hereda esta situación, porque no es una decisión tomada por el presidente Moreno, Assange estaba próximo a cumplir 7 años de asilo en la Embajada del Ecuador. Desde el minuto en que el presidente Moreno hereda esta situación, evalúa, como es normal, los posibles escenarios, los posibles desenlaces de una persona que ya llevaba muchos años en la Embajada del Ecuador, pero además que tenía un récord de comportamiento, no solo de intromisión en asuntos de otros países, sino comportamiento cotidiano. Algunos de estos lamentables detalles los hemos dado a conocer ya en las últimas horas, pero con todos estos antecedentes se evalúan desenlaces posibles. La preocupación del presidente Moreno y del gobierno del Ecuador fue siempre si es que la integridad o la vida del señor Assange podría correr riesgo derivado de cualquier decisión que se tome. De tal manera que el presidente Moreno solicitó al gobierno británico que le informe qué es lo que haría si es que se termina el asilo de Assange, si es que lo podría o no entregar en extradición. El gobierno británico le contestó por escrito esta inquietud al presidente Moreno, esta consulta del presidente Moreno, por primera vez en marzo del año pasado. Este creo que es un dato muy importante. El presidente Moreno, cuando tuvo alguna duda sobre este posible escenario, lo volvió a requerir esta información, de tal manera que hemos recibido 3 cartas diferentes, una de marzo del año pasado, otra de agosto del año pasado y la última de abril de este año, en donde las autoridades británicas confirman que según su legislación ellos no podrían entregar a una persona a un país en donde su vida corra peligro. La primera de estas cartas fue en marzo del año pasado, así que no está vinculada con ninguno de los acontecimientos últimos, ni tampoco con la visita a la que usted hace mención. Tampoco tiene relación entonces con la sospecha o la certeza de la participación de Wikileaks en la filtración de correos, conversaciones y fotografías de los teléfonos del presidente Moreno y su esposa. Esa no es una sospecha, usted bien lo ha dicho, es una certeza. Se permitieron llamar la atención, difundir la información, publicar en sus páginas esto, pero le repito, la primera de las consultas sobre este escenario, el escenario de la salida de Assange de la embajada, fue en marzo del año 2018, en donde ninguno de estos asuntos estaba en juego, en donde nada de esto había sucedido. El Ecuador, el presidente Moreno ha tomado esta decisión porque hace parte de sus facultades, lo ha hecho guiado por principios del derecho internacional y considerando los intereses del Ecuador. Es una decisión, por supuesto, que ha tomado mucho tiempo, no es una decisión sencilla, es una decisión que merecía todo el análisis. Desde hace más de un año se evaluaba
no solamente las consecuencias para el país de la decisión, sino también las consecuencias de posibles repercusiones para el propio señor Assange, independientemente de su comportamiento, porque esa es la postura y la responsabilidad del gobierno. Y de esa manera se ha llegado al momento en donde la situación ya fue insostenible, como lo dijo el presidente Moreno. María Paula Romo, ministra del Interior, gracias por venir a Contacto Directo. Y cuando regresemos, Marcela Aguiñaga, asambleísta de la bancada correísta, los señalamientos de desestabilización en el caso Assange y el archivo del caso que involucra a la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. En pocos minutos estamos de vuelta. A esta hora nos acompaña la abogada Marcela Aguiñaga, asambleísta de Revolución Ciudadana, presidenta de la Comisión de Justicia e integrante de la comisión que analizó la denuncia contra la presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas. Buenos días, abogada. Empecemos por la noticia del momento. El gobierno de Lenín Moreno le retiró el asilo a Julian Assange. Él ha sido apresado por la justicia británica y la justicia de Estados Unidos lo requiere también por haber filtrado en 2010 más de 90.000 documentos relacionados con acciones militares en Afganistán, 400.000 documentos sobre la guerra con Irak y 250.000 cables diplomáticos del gobierno de ese país. Usted ayer posteaba que la venganza ha ganado. ¿Por qué lo plantea de esa manera? Un buen día. Hola Lenin, buenos días a los ciudadanos y a los televidentes. Bueno, mire, nosotros en primer lugar quisiera que sepa que el día de ayer dimos una rueda de prensa rechazando los actos de venganza de este gobierno, evidentemente porque ha incumplido no solamente normas constitucionales y legales de nuestro país, sino que adicionalmente a eso tratados de índole internacional que tienen que ver relacionados al principio de no devolución en materia de derechos humanos cuando se habla del asilado. No es posible hoy que, digamos, a cuenta de que se pase cuánto ha gastado el Ecuador por salvar la vida de una persona que se denomina periodista, y no lo dice la Revolución Ciudadana, lo dicen, por ejemplo, Edison Lanza, relator de libertad de expresión de la CIDH, también lo dice el representante encargado en Naciones Unidas respecto de la tortura, y también lo dice Fundamedios, es decir, se reconoce a Julian Assange como un periodista que, dadas sus investigaciones y haber filtrado información relacionada, al parecer, de delitos graves de lesa humanidad que habrían sido cometidos por el gobierno de los Estados Unidos, es que él, digamos, fue perseguido y en este caso fue asilado por el gobierno ecuatoriano. Sí rechazamos, y nuestra solidaridad con su familia, porque evidentemente se pone en riesgo la vida de este ciudadano que aún sigue siendo ciudadano ecuatoriano, porque el procedimiento de la nulidad de la nacionalidad que se le otorgó el gobierno, que le otorgó el gobierno de Lenín Moreno al señor Assange, no ha sido todavía declarada lesiva por las autoridades judiciales de nuestro país, con lo que quiere decir que el señor Assange sigue siendo ecuatoriano. Quiero rescatar lo que ha pronunciado la Defensoría Pública del Pueblo, el día de ayer, relacionado a que esto, al parecer, violaría principios de nacionalidad, de asilo, del debido proceso y del principio de no devolución, en este caso de un ciudadano asilado. Con lo cual está claro que cuando el señor Lenín Moreno en la tarde de ayer dice que es como cuando se denuncia a quien te recibe en la casa, mire señor Moreno, la embajada ecuatoriana no es su casa, que sépalo usted bien. En este caso, quiero decir que los ecuatorianos no solamente que hemos pasado la mayor vergüenza nacional, sino también internacional. Con lo cual seguramente el Ecuador va a ser responsable por lo que le llega a suceder en caso de que sea extraditado a Estados Unidos y se apliquen leyes que puedan causar y en este momento sancionarse con pena de muerte. Pero esa postura de protección a la difusión de este tipo de comunicaciones filtradas, ustedes no las tenían antes. Hoy se conduelen de Assange y, sin embargo, cuando aprobaron la ley de comunicación incorporaron el artículo 31 en el que se prohíbe grabar o registrar por cualquier medio las comunicaciones personales de terceros sin que ellos hayan conocido o autorizado dicha grabación y registro. Y en el artículo anterior, en el 30, indicaban que la circulación de esa información a la que hicimos referencia estaba prohibida. Entonces, Assange en el Ecuador podría y hubiera sido enjuiciado y condenado por sus prácticas con una ley que ustedes propusieron y aprobaron.
¿No encuentra un contrasentido allí? No hay ningún contrasentido absoluto, Lenin. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad y nosotros no... Bueno, acá se hablaban de casos de corrupción, también los pativideos, por ejemplo, demostraban cosas muy graves y ustedes los rechazaron y luego aprobaron este asunto, ¿no? Estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Por favor, no estamos hablando de los mismos tipos de delitos o bienes jurídicos que se protegen en la misma condición. ¿O es que cuando se trata de los compañeros entonces sí, de lesa humanidad que se persiguen a nivel de todo el mundo y que por supuesto son sancionados por la Corte Penal Internacional? Lo que quiero decir con esto es que nosotros no es que ahora nos condolemos de Assange. Creemos que el asilo fue dado bajo unas condiciones para respetar y cuidar, en este caso, y proteger la vida de una persona que estaba en riesgo por haber filtrado, y en este caso, información que tenía que ver con graves delitos, insisto, contra, digamos, que son perseguidos en el mundo entero, que son obviamente respaldados de alguna forma y perseguidos de acuerdo a las normas internacionales. Así que es importante que digamos esto, porque no se trata aquí de cualquier cosa como se pretende ahora minorizar. Tampoco como es el posible que hoy se diga que se ha gastado 7 millones de dólares en respetar los derechos humanos. Los derechos humanos no tienen precio, Lenin, y eso el Ecuador debe tenerlo absolutamente claro. ¿Saben ustedes cuáles son esos delitos de lesa humanidad que denunció Julian Assange? Bueno, son todos estos delitos que aparecieron en estos momentos y que circularon, los delitos que fueron contra me parece que este avaleo que existió en Irak también, donde murieron 2 periodistas, me parece de Reuters, la cadena internacional, y que adicionalmente fueron conocidos por el mundo entero, así como aquellos delitos en Guantánamo y entre otros. Así que es indispensable decir que nosotros hemos rechazado el día de ayer la postura que ha tomado el gobierno del Ecuador, lamentable, y que también creemos que hay procedimientos irregulares en torno a la suspensión de la nacionalidad del señor Julian Assange. Abogada, en otro tema, esperemos que con el paso del tiempo la historia y efectivamente la verdad salga a la luz y no nos dé la razón en el sentido de que se han cometido graves delitos por parte del gobierno ecuatoriano. En otro tema, abogada, usted formó parte de la comisión parlamentaria para investigar a la presidenta Elizabeth Cabezas, comisión que resolvió que la investigación no procedía porque el audio se obtuvo de forma ilegal. Usted ha dicho que esa acción no procedía. ¿Por qué razón? Bueno, yo quisiera decir algunas cosas. Usted dijo la comisión que analizó e investigó. Esta comisión ni analizó ni investigó. Con lo cual quisiera explicar cuál es el procedimiento. Primero, cuando se presenta una denuncia hay 3 pasos. El primer paso es la calificación, la segunda la sustanciación e investigación y el tercer paso se refiere específicamente al enjuiciamiento. Lo que decidió la comisión multipartidista ilegalmente es dar por hecho que no puede investigar en virtud de que consideran que el CAL y el Pleno de la Asamblea Nacional actuaron indebidamente, dando paso supuestamente a una investigación que no tiene un documento probatorio o el que ellos consideran ilegítimamente obtenido. Si fuese así el caso, primero, no deberíamos entonces reconocer la autenticidad del audio una vez que la señora Elizabeth Cabezas reconoció que mantuvo una conversación con la señora ministra María Paula Romo. Lo segundo, que fueron actos y hechos absolutamente notorios que conoció todo el pueblo ecuatoriano y que por supuesto estos actos y estos hechos notorios, de acuerdo a nuestra ley, no tienen que probarse. Y en tercer lugar, quisiera aplicar la similitud en otros casos, como fue el caso de Norma Vallejo y el propio caso del expresidente de la Asamblea Nacional, el señor José Serrano, que también fueron sancionados y destituidos, en el primer caso de su curul, en el segundo de la presidencia, por audios que se filtraron y en ese momento no se cuestionó la licitud del origen de la prueba. Pero que el problema no era el audio, sino que se estaba obstaculizando un eventual proceso de fiscalización, indicaron ustedes en su momento, que eso en la práctica no ocurrió, dijo en este espacio Fausto Terán del bloque oficialista, lo invito a recordarlo. Era un cambio del orden del día que querían ilegal.
el hecho de poner o conformar una comisión para fiscalizar al presidente de la República, el proceso y los mecanismos son diferentes. No es lo mismo que fiscalizar a un ministro, o no es lo mismo que fiscalizar a un asambleísta que tiene que conformarse una comisión. Son procedimientos diferentes y quizá eso, la bancada RC se olvida y no ha leído sobre esto. Después de una semana, nosotros mismos presentamos al seno del Pleno Legislativo ya que se dé paso a una investigación sobre algunos documentos que el periodista Villavicencio había hecho público ya. Al final, ¿el tema no se lo está investigando? Bueno, Lenin, lo que usted acaba de decir, lo que sucedió es que los miembros de la comisión multipartidista no cumplieron con el mandato que les dio el Consejo de Administración Legislativa y el propio Pleno de la Asamblea Nacional, puesto que no investigaron. Se acaban de declarar en una fase de inhibirse por no tener elementos para investigar. Es decir, mal podríamos decir entonces que se ha sustanciado la denuncia planteada por la asambleísta Amapola Naranjo, con lo cual es evidente, Lenin, que primero esto desgasta más la figura de quien ejerce la presidencia de la Asamblea. Hoy no tiene ni goza de probidad ni de, obviamente, confianza. Y por otro lado, creemos que está claro que esta comisión multipartidista dieron el voto para su conformación en una pseudo burla al pueblo ecuatoriano para no investigar nada de este audio en una conversación. Pero que el tema ella de INA misma, la Papers sí se lo presidenta está de la investigando, asambleísta. Si me permite concluir, en el caso donde ella dice que el audio le pertenece y que es una conversación cotidiana donde ella dice, si pasa ese cambio del orden del día, nos jodemos. Entonces el Ecuador tiene que saber por qué el gobierno se jodería si se investiga el caso de INA Papers. Eso es lo de fondo, más allá de los epítetos soeces y vulgares que utilizó la presidenta de la Asamblea. La Comisión de Fiscalización, sin embargo, está desarrollando una investigación sobre el tema INA Papers. Marcela Guiñaga, asambleísta de la bancada correísta, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias. Y tras la pausa, Raúl Tello, asambleísta del Movimiento Unidos por Pastaza, miembro de la Comisión de Fiscalización. Las irregularidades denunciadas en el proceso electoral de las elecciones seccionales, se busca enjuiciar políticamente a los miembros del CNE. ¿Es posible conseguir los votos? ¿Es una medida extrema? Ya regresamos. Las elecciones seccionales del pasado 24 de marzo han dejado tras de sí incidentes, quejas, denuncias de fraude, denuncias ante la Fiscalía y la repetición del proceso en 14 recintos electorales de 6 provincias. El ingeniero Raúl Tello, asambleísta por el Movimiento Político Unidos por Pastaza, miembro de la Comisión de Fiscalización, es de la idea de que se debe apuntar a una sanción a los vocales del Consejo Nacional Electoral. Asambleísta, buenos días. Cuéntenos las razones por las que propone usted aquello. Buenos días, muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Lo sucedido en el presente proceso electoral es cuestionado no únicamente por actores políticos. Los cuestionamientos se dan inclusive al interno del propio Consejo Nacional Electoral. Es que realmente han sucedido hechos, por decirlo menos, cuestionables. Por ejemplo, lo que se dio en la noche del mismo 24 de marzo. No es posible que hayamos tenido los primeros datos electorales en la página del Consejo Nacional Electoral hasta aproximadamente las 7:30 de la noche y posteriormente suframos un apagón informático que duró hasta el siguiente día. Realmente eso no únicamente causó incertidumbre, sino que quedan una serie de dudas al respecto de por qué se produjo ese apagón informático. ¿Fue una cuestión de carácter coyuntural, casual, o fue una cuestión planificada con otro tipo de objetivos? Bueno, los observadores dijeron que únicamente se trató de la página web, pero que los servidores del Consejo Nacional Electoral continuaban funcionando, receptando la información y que allí no pasó mayor cosa, lo dicen los observadores. Bueno, precisamente aquello es lo que tenemos que investigar. Y tenemos que investigar también otros hechos que
han sido denunciados ya públicamente en algunas provincias, en algunas juntas provinciales, que han determinado que el propio Consejo Nacional Electoral tome decisiones ya al respecto, inclusive de la remoción de funcionarios. En ese marco hay una cuestión absolutamente grave que surgió en la provincia de Pastaza, precisamente. En la noche del 24 de marzo se producen incidentes en una cabecera parroquial, en la parroquia Teniente Hugo Ortiz. Los informes que tenemos, los informes iniciales del 25 de marzo, remitidos por las autoridades electorales al Consejo Nacional Electoral, dicen de que allí se produjo una destrucción de los paquetes electorales de manera total. Así dicen todos los informes. Inclusive tenemos un informe de la Policía Nacional que confirma aquello que se dice precisamente de que las 3 juntas, 2 de hombres y 1 de mujeres, se destruyen en su totalidad. Una urna de hombres y una de mujeres, logrando rescatar una urna con votos de la mesa de hombres que fue trasladado inmediatamente hasta el CNE. Y no me va a decir que después aparecieron los votos. Justamente vamos a eso. Mire, aquí tengo el documento que la señora presidenta del Consejo Nacional Electoral, con fecha 28 de marzo, ante un requerimiento que yo le hiciera, me responde. Dice: en el recinto electoral perteneciente a la parroquia Teniente Hugo Ortiz se presentaron actos vandálicos que terminaron en la quema de urnas. Por lo que, en base a los acontecimientos suscitados, el Consejo Nacional Electoral ingresó a la Fiscalía Provincial de Pastaza la denuncia correspondiente. Eso me dice la directora del Consejo Nacional Electoral. Pero, sorpresa, el propio 28 de marzo se hace un alcance y se dice que ya aparecieron los paquetes electorales. O sea, en la Junta Provincial Electoral, no únicamente que son expertos, entre comillas, en el ámbito electoral, porque no tienen ni un certificado de haber participado en un proceso de carácter electoral, sino que también son magos. Todo lo que se quemó aparece aparentemente el 28 de marzo. Pero el 28 de marzo... Usted está proponiendo que se desarrolle un juicio político a los vocales del Consejo Nacional Electoral, pero ¿qué futuro podría tener esa propuesta si en el CNE hay vocales del Partido Social Cristiano, Pachacuti, Creo, Alianza País? ¿Quién lo respaldaría con firmas si tienen a sus nominados en esa entidad? Mire, permítame culminar la idea anterior. El 1 de abril... Perdón, el 31 de marzo toman la decisión en la Junta Provincial Electoral, en base a los informes que se quemaron los paquetes electorales, de anular esas mesas electorales. Pero posteriormente, en la tarde de ese mismo día, toman la decisión ilegal, arrogándose funciones, de ingresar esos paquetes electorales al sistema. Y el siguiente día dan por concluido el proceso electoral. La pregunta es, ¿de dónde aparecieron esos paquetes electorales? Esos paquetes electorales han tenido la condición de poder regenerarse luego de que existen informes de que se quemaron totalmente. Evidentemente no se puede regenerar. Hay que tomar en cuenta. Usted propone un juicio político. ¿Cómo lo piensa llevar a cabo si allí hay representantes de las organizaciones políticas y difícilmente le van a firmar una solicitud? Mire, los cuestionamientos que se están dando al proceso electoral que se ha dado no viene únicamente de los actores políticos, viene de los propios vocales del Consejo Nacional Electoral, lo que determina que de pronto no todos son responsables, que determina de que de pronto algunos pueden ser responsables por omisión o por acción. En ese marco, a la Asamblea Nacional le corresponde, lejos del tema de carácter político, partidista, tomar decisiones que signifiquen principalmente que el Consejo Nacional Electoral esté presidido por quienes garanticen que la voluntad del pueblo ecuatoriano que se expresa en las urnas sea lo que se respete, que las autoridades fruto de esas elecciones sean lo que la voluntad popular ha determinado y no
lo que estas mañoserías que merecen no únicamente responsabilidad política, sino responsabilidad penal, deban de ser sancionadas por las instancias correspondientes. Raúl Tello, asambleísta de la Comisión de Fiscalización, gracias por venir a Contacto Directo. Samantha. Bien, así concluimos Contacto Directo. Gracias por su sintonía y así estamos despidiendo, por supuesto. Lenin, nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Sí, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Un buen fin de semana para todos. Que pasen bien.